Buenas noches, bienvenidos a Clamor en la Noche. Este programa se transmite de 9 a 10 de la noche y quizás unos minutos más o menos, y se transmite mañana de 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, hora del este de Estados Unidos, 11 de la mañana, hora de Puerto Rico, 12 de hora del Caribe, 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde. De 12 de la noche a 1 de la mañana, de lunes a viernes, se transmite el programa de Clamor en la Noche, que se es grabado en los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro, en Cataño, Puerto Rico. Así que cuando esto termine aquí, a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, para los que están despiertos, pueden sintonizar el programa de Clamor en la Noche, directo desde los estudios de la Cadena del Milagro, vía satélite a todo Centro y Sudamérica. Y aquí, pues, desde aquí, este programa luego se transmitirá mañana 12 a 1 de la tarde, hora de Puerto Rico, y luego se editará y se volverá a pasar en la cadena de la medianoche de Clamor. Así que estamos iniciando una secuencia nueva. Espero que el fin de semana haya sido de mucha bendición. Bienvenidos a la cadena de Clamor. Hoy continúo hablando sobre la situación profética que está ocurriendo, los eventos que están sucediendo en el mundo entero. Tenemos una instrucción. Anoche estábamos hablando del tema que especificamos anoche, de todo lo que está sucediendo en el mundo entero en relación a lo de Israel, en relación a la política en Estados Unidos, y en este año, un año electoral, que hay que orar para evitar que los elementos de Sodoma y Gomorra, los elementos terroristas, radicales del infierno que se están desatando en Estados Unidos y en todo el mundo, pues especialmente en nuestra nación, tomen el poder. Y en Puerto Rico hemos hablado desde el año pasado de la alianza satánica política que está infiltrada por elementos radicales de Sodoma y Gomorra y del marxismo radical. Entonces, esta noche queremos hablar, primero quiero darle las gracias al Señor por todo este fin de semana. Ha sido un fin de semana maravilloso. Quiero dar las gracias a ustedes por las oraciones, a los hermanos que han estado enviando sus ofrendas. Trataré en uno de estos programas de leer los nombres de los que he recibido. Siempre este año es menos la cantidad de personas que nos escriben. Todo el mundo está enredado en esto de las Navidades, pero ya todo comienza a normalizarse. Y quiero agradecerles a todas las personas que están colaborando, que están haciendo posible que este ministerio continúe adelante. Pero no meramente les quiero agradecer su ofrenda. Eso es secundario. Les quiero agradecer de todo mi corazón sus oraciones. Estos últimos meses del año, los comienzos, han demostrado lo que dice Apocalipsis 12:12, que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y el mar con grande ira. Y se ha cumplido lo que dice Jesucristo, repitiendo las palabras del profeta Zacarías, cuando ya él va al Calvario, está subiendo el camino al Calvario, dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, derramadas, dispersadas. Y Cristo está hablando que cuando tú y yo ocupamos un puesto de liderato, es igual que en una guerra, matar a un general vale más que matar 100 soldados, porque si tú matas al general, mataste el pensamiento, el liderato, y lo que hace es, pues estoy vestido en uniforme de guerra esta noche, estamos en guerra espiritual. Entonces, si tú hieres al presidente, si tú hieres al gobernador, si lo contaminas, si lo corrompes, si lo confundes, pues, y si tú llenas de herejía a un pastor, una pastora, si tú llenas de herejía a un predicador de error, de doctrina de error, pues si tú lo hieres moralmente, lo conviertes en un corrupto sexual, o puede ser que no, que sea una persona muy honesta, pero le llena de avaricia su corazón y conviertes al líder de un ministerio, al líder de una iglesia, al líder de un país en un obsesionado por lo material, por el dinero. Entonces dice que el dinero no es malo, es el amor al dinero.
Y cuando la persona se convierte en eso, entonces logra Satanás meter en la iglesia toda esta porquería que se ha metido de la predicación de los G12, de los super predicadores que te prometen todo el dinero del mundo, y entonces todo se vuelve en una asociación de producción de dinero, y no hay malo en tener dinero, el dinero no hace falta, pero entonces la motivación bíblica se pierde, el mensaje se diluye, porque entonces hay que predicarlo de tal forma y manera que tú no rock the boat, tú sabes, que tu iglesia, que se ha convertido en un monumento de gente, no se te vaya a ir la gente, porque si tú los molestas, te bajan las ofrendas, te bajan los ingresos, y se te cae el imperio que tienes. Por eso ayer, cuando yo vi por la mañana al pastor Edwin Álvarez de la iglesia Osana, una iglesia poderosa que creció, ya estaba pequeñita, y cuando vino la campaña de 1982, Edwin fue el coordinador general de esa campaña. Era un joven recién casado. La iglesia estaba en Caledonia, una iglesia que no tenía ni paredes. Yo creo que tenían como unas toldas, porque si llovía. Y ese joven fue capaz de apoyarme a mí cuando llegué a ese país, captó la visión. Y me sentí contento cuando lo vi predicando lo que predicó ayer, porque no le importó a él personalmente que se fuera quien se fuera. Porque hay momentos que uno tiene que tomar en el liderato decisiones. Hay momentos que tú vas a tener que tomar decisiones con tu familia, si eres la líder de una mujer, con tu familia, con tus hijos, con quien sea. Y vas a tener que escoger entre servirle a ellos o servirle a Dios. O serle fiel a Dios a 2 o 3 bribones, buscones, mandones que vienen a las iglesias, ocupan puestos y después quieren mandar y hacer y deshacer. Y no les importa nada. Entonces el líder que está al frente tiene que aprender a tratar bien a todo el mundo, pero tiene que también aprender que llegará un momento que quizás, que fue el caso de aquel caso de Samuel, y otros casos en la Biblia, de líderes, sacerdotes o profetas o jueces, como fue el caso de Samuel, que entonces se olvidaron y la corrupción llegó a sus hijos. Y hay varios casos de esto en el Antiguo Testamento. Yo no estaba pensando en esto, pero me viene claramente. Y cuando entonces cuando tuvieron que tomar decisiones que afectaban a su familia, no las atrevían a hacer. Entonces a veces no es la familia, a veces son grupos de poder que se meten en la iglesia, grupos que financian, grupos que tienen cierta afluencia efectuada, y se les permite hacer lo que le da la gana, y entonces se va transformando el mensaje para agradar no a Dios, sino a los que están ahí, porque cuando se empieza a depender de un imperio, y eso es el problema, no es que se levante lo grande, Salomón levantó un tremendo templo, y lo que le pidió a Dios fue sabiduría, y le dijo a Dios, guíame, ¿sabes? Y claro, él mismo luego se corrompió en su vida personal, pero con la sabiduría que Dios le dio, levantó la nación. Y aunque él personalmente se corrompió, le digo bien claro, hermano, que la nación en la parte política trató de cuidarse. Luego también, a él no le afectó tanto el dinero, a él le afectó más el sexo. El individuo tenía, ¿cuánto eran? 300 esposas y 700 concubinas. Y ahí vino el que se casó con todas esas mujeres, porque en aquel entonces, cuando tú te casabas con una de las hijas de un rey, eso hacían pacto. Pero no pienses que yo no entiendo cómo un hombre iba a lidiar con... El año tiene 365 días, entonces este año tiene un día más. Pues imagínense, si atendía a una por noche, no le daba el año, porque tenía 700 concubinas. Entonces quiere decir que donde Dios trató de rehabilitar, donde Dios atacó el mal que había en Salomón, no era en su ambición de poder ni de dinero, era que tenía una situación con el sexo. El sexo es normal, y eso lo hizo Dios, no lo hizo el diablo. Pero ya cuando tú tienes un tipo que no la podía tocar a todas, tiene 300 esposas y 700 concubinas, y
y me corrige si me quedé corto. Pero la realidad es que esa fue la debilidad de Salomón. Hasta el día de hoy, hermano, cuando yo estudié en el seminario y estudiamos acerca de la vida de Salomón, pues no se sabía si Salomón finalmente fue salvo o no. Desde hasta el día de hoy nadie sabe si Salomón se arrepintió de los pecados, de la vida que estaba viviendo, para hacer la nación grande, de los pactos que hizo con todos estos reinos. Y una de las cuestiones que hay en el caso de él, en el caso de Saúl, también hay una preocupación teológica, si se arrepintió de haber consultado a un adivino, a un espiritista, que era según la ley de Moisés, era consecuencia de muerte, era castigo de muerte. Pero hasta el día de hoy no se sabe realmente cuál, sí, porque como digo, en el caso de Salomón, no es que tuviera una vida normal con la esposa y lo que tuviera el sexo, no, que era que ya cuando tú hablas de 300 esposas y 700 concubinas, tiene que ser un campeón en poder mantener la vida íntima con todas esas mujeres. Entonces, se corrompe, y los elementos donde un líder político, religioso, de influencia se corrompe, uno es el dinero, por ahí es que ataca. Otra es el sexo, donde se va a un extremo o se va al otro extremo. O se convierte en un adúltero, una adúltera, en un perverso, o se convierte en una persona anormal. Entonces, ahí es donde está. Y lo otro es, como estamos diciendo, el dinero, la perversión del sexo, y luego la grandeza, la ambición de poder, la soberbia. Esos tres elementos, y en esa grandeza de poder está el dinero. Está el ser poderoso, el ser como una estrella. Entonces, usted ha visto que esos son los elementos. Uno, que estoy hablando, que es la cuestión de la persona que se llena de soberbia, que quiere el poder, el dinero, el poder, la grandeza, el dinero y la inmoralidad sexual. Esos tres elementos, donde el materialismo lo consume, donde la carnalidad lo consume, o lo consume lo anormal, porque lo normal es de Dios. Que tengamos lo mejor de la vida es de Dios. Que tengamos una vida matrimonial sana en todo sentido y tengamos una vida sexual sana, eso es de Dios. Ocupemos el puesto que Dios quiere y logremos conseguir lo que sea para Dios, eso es normal. Lo que no es normal es ser un soberbio, ser una persona que obsesionado por el poder, por el dinero, y se vuelva un corrupto moral. Entonces, estos son los elementos. Yo estoy aquí tratando de memoria de decirle todo esto, y cuando usted ve las tres tentaciones de Cristo en el desierto, se recordará después de 40 días de ayuno que el diablo le presentó estas tres cuestiones. Cuando le presenta, dile estas piedras que se conviertan en pan, ahí está esa parte que hablé del materialismo, del dinero, de toda esa cuestión de lo que es el exhibicionismo del poder que tiene, pero ahí está el materialismo crudo, y que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús le contesta al diablo, dice, no solo con pan vivirá el hombre, sino dice escrito está, porque hay que irse a la Biblia, no lo que dice el apóstol, estamos a los apóstoles modernos, no es lo que dice el evangelista, lo que dice el pastor o la pastora, es que lo que dice la persona es de la palabra de Dios, pues ahí es que hay que irse, no los inventos que el psicólogo tal, que el psiquiatra tal, que si cuatro cosas, no, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y para entender la Biblia no hay que estudiar en un seminario, no, en el seminario ayuda, pero hay que meterse con Dios, hay que orar, y si vas a un seminario, bueno, pero ten cuidado a qué seminario vas. Porque aquí en Puerto Rico, como en todos lados, hay cementerios evangélicos, cementerios teológicos que predican herejías. Y hay gente a través de la televisión, y a través del Facebook, y a través de la radio, y todo, y por libros y cosas, haciendo barbaridades, diciendo disparates.
Y gente está negando el cristianismo, y después que usan el cristianismo, hasta lo niegan y se meten a extremos mire, lo peor que le puede pasar a una persona es caer en un espíritu de error. Yo lo viví con mi abuela. Mi abuela era bautista, y lo he dicho aquí 1000 veces. Era una mujer de Dios, se quedó en la casa en aquellos tiempos y fueron a visitarla, y hasta que le metieron en la cabeza y se fue 10 años vendiendo la atalaya, yendo a todas las convenciones en el Yankee Stadium, siendo una líder junto con Homer Van Dalen, que era el presidente, el líder de los testigos de Jehová aquí. 10 años, mi mamá, que estaba recién convertida, empezó a luchar y tomó 10 años de oración y ayuno para sacarlo del error. Mire, nosotros no estamos para destruir a nadie, pero sí dice que el que librara del error a su hermano cubrirá multitud de pecados. Entonces nosotros tenemos la obligación de ir con el amor de Dios o con la palabra y combatir herejía y combatir el error, y no permitir que el diablo lleve a las pailas del infierno a una persona con una herejía, con una doctrina falsa. Entonces, porque cuando ese espíritu de error se mete en una persona, destruye el hogar, destruye la vida física, destruye la vida moral y destruye la vida espiritual. El infierno está lleno de Jim Jones, está lleno de todos estos elementos, como aquel profeta de Waco. ¿Se recuerdan? Que era un adventista que se puso a descubrir estas cosas del Apocalipsis, y se metió en eso y terminó siendo un depravado, hermano, siendo un hombre que dirigió gente que ya estaba teniendo hasta sexo con hombres, usando las mujeres de todos, se convirtió en un corrupto. Y ese individuo llevó a la muerte a toda esa gente. Jim Jones por otro lado aquí la falsa profeta Juana García, la fundadora de la falsa doctrina de los mitas. Y allí hay un montón de pastores. Yo entrevisté una vez un pastor que estaba allí metido y se dio cuenta que el diablo lo había engañado, y yo lo entrevisté en mi cadena, lo entrevisté en Noti1, me metieron 5 abogados allí porque yo no podía decir lo que... Yo dije, yo no he dicho nada, este hombre estoy entrevistándolo. Mano, y le digo que eso es lo peor, que porque una persona cae en un espíritu de error, a través de un descuido, a través de una condición, la que sea, y entonces tiene a todos estos individuos, que puedo hacer una lista de nombres, el de Waco, Texas, Jim Jones en Guyana, allá en California y en Estados Unidos. Un hombre que llegó hasta Jim Jones, está en un retrato con Jimmy Carter, porque uno se retrata con tanta gente y la gente se la pega a uno y uno no sabe ni quién sabe. Entonces empieza con la Biblia todo. Empieza con la Biblia, todo empieza con la Biblia. Todos los falsos profetas, William Miller, todo empieza con la Biblia. Y una vez, Juana García, Jim Jones, el de Waco, Texas, todo empieza con la Biblia. Y luego se van desviando de la Biblia. Y se van desviando de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. Y se van metiendo por aquí, se van metiendo por allá. Y cuando entonces se van reemplazando, no solamente empiezan con la Biblia, cogen el Nuevo o el Viejo Testamento. Y cuando llegan un momento que ya tienen la gente en sus manos, por eso dice la palabra, que amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus son de Dios. Se te están infiltrando en la iglesia y tú no te das cuenta. Pero cuando tú empiezas a ver la condición de ellos, cuando tú empiezas a ver su lenguaje, sus reacciones, Dios te da discernimiento para cuidar de la grey, de tu familia. Y empieza la batalla, y usted no sabe la batalla que esos 10 años peleando por el alma, la mente de mi abuela, que era una bautista tremenda, que era una cristiana increíble, y por una negligencia cayó en la doctrina falsa de allá y de los testigos de Jehová, falsos testigos de Jehová. Y uno de los líderes se llama Homer Van Dalen, de un sistema de mueblería. Y yo, cuando me recuerdo que yo era un niño de 3 o 4 años, yo creo que es. Yo sé que yo me recuerdo ya ella estaba caída en eso, y él me llevaba, ese hombre me llevaba en sus hombros cargado. Y yo vi cómo el proceso de 10 largos años tocó para que mi madre en oración y ayuno sacara a su madre de ese laberinto. Puede ser que tus hijos, puede ser que no dejes que caigan en el error, y no dejen que usen a nadie, porque cuando entran por uno se meten por otro, entran por ti, entran por el hermano, por la hermana,
por el primo, entran por el tío, entran por el líder, por el orador, por el apóstol, entran por el predicador, y usa el diablo, que eso fue la caída de la iglesia cuando Constantino y su madre tomaron control del cristianismo y lo pervirtieron. Hasta era mejor la persecución, porque la persecución el que estaba en la doctrina estaba en la doctrina y daba su vida. Yo he hablado tanto de esto, pero les quiero decir bien claro. Entonces, uno tiene que entender que todas estas cosas están pasando en este tiempo que estamos viviendo. Entonces, yo quiero agradecerle a los pastores que están preocupados y felicitar a todos los pastores y pastoras que están dándole educación bíblica a sus miembros, que están vigilando que entra a la iglesia y que no entra a la iglesia. Y quiero decir esto en esta noche porque en este fin de semana mi familia, pues mi hijo estuvo en un retiro de mi iglesia del Calvario donde yo soy miembro. Quiero felicitar a la pastora, a su esposo, a mis pastores por ese retiro que hicieron, donde llevaron toda la juventud de la iglesia. No solamente entretenerse, aprovechar con los eventos que hubieron, como el hermano Elvin de Misiones, que trajo tremendo mensaje, el hermano Roland, que está hoy, la hermana Damaris, y mi esposa, que también participó y trajo una conferencia. Y por la noche, pues el que conocíamos antes como Alex Trujillo, que tuvo 15 años preso, ahora él se ha puesto su nombre para que vean que ha habido un cambio nuevo. Alex Capo, lo amo, lo tuve en la cadena del milagro conmigo, y fue esa culminación anoche, porque Belén, yo me quedé aquí todo el domingo en ayuno y el sábado también. Entonces he estado batallando en el campo espiritual y preparándome para todas las misiones de este año. Y el resultado, yo me siento contento y quiero felicitar a mi iglesia, a mis pastores y a todos, mi esposa y a todo, y mi hijo, que hoy cuando lo fui a buscar, después que bajé de la reunión que tengo con mis asesores legales y miembros, estamos reorganizando todo el ministerio. Queremos decir que todo va en serio, hermano, no va en serio. Estamos organizando el ministerio de clamor. Como dijo Dios, que la posterior gloria será mayor, aún con este ataque que tenemos cibernético en lo que se llama nuestra fundación del ministerio, la plataforma Ministerio Clamor a Dios, que ha sido infiltrada por elementos radicales de Sodoma y Gomorra, pero no simplemente eso, lo peor es que son radicales de estos de Hamas. Y están en el área de Illinois, donde Rashid Tlaib, yo no puedo decir que yo lo ordenó, pero su mensaje ha promovido este terrorismo que hay en Estados Unidos. Y de eso es una de las primeras cosas que quería hablar esta noche, y lo voy a decir claro aquí. Y nos han llenado, están llamándome continuamente. Quiero agradecer también a William Méndez, que hoy me llamó, y decirle al hermano que le dio la ofrenda, que ya la recibimos. Ya recibimos la ofrenda que se le dio a William Méndez. Y quiero darle las gracias a todos, a William, a Geraldo, a todos los hermanos, los ministros que nos han llamado, el coordinador en Nueva York, lo que está haciendo Raúl allá en Panamá, combatiendo esto, lo que estamos haciendo, lo que está haciendo nuestra abogada, Ivette Monte, y el ingeniero William Piedad, que es miembro de la Junta, y están bregando, todos los que están bregando, mi esposa, están bregando, y le estoy pidiendo a todo el pueblo que le escriba a Facebook. No tenemos, hermano, nos han bloqueado. Yo sé que salió de Illinois, y de Illinois ya sabemos, nuestros investigadores dicen que eso empezó dirigido desde Vietnam. Pero entonces yo estoy señalando que ya sabemos que son terroristas de Hamas y una combinación de Hamas y Sodoma y Gomorra, porque a cruzar el lago Michigan está el estado de Michigan, y allá hay un distrito en una de las ciudades del estado de Michigan que lograron los musulmanes meter miles de ellos, y han llegado los inmigrantes. Con este asunto de la inmigración hay que tener cuidado, y han logrado llenar un distrito y eligieron ya su candidata, Rashid Tlaib, es una rajatabla de Sodoma y Gomorra, pero peor de eso, es una enemiga de Israel, es una agitadora que ha estado agitando en contra demonizando a Israel, que se está defendiendo de un ataque bestial y haciendo una cuestión. Entonces, como yo soy
una voz que clama en el desierto, que soy cristiano, que aunque soy descendiente de judíos, soy un convertido que creo en el cristianismo, pero amo a Israel y quiero que no se vuelva a suceder lo que pasó en el régimen de Hitler, el Holocausto. Y esa señora y la otra, Irian Robán, o como se llame, son dos. Una es de Minneapolis y la otra es de Michigan, y tienen toda esa zona captada con miles de radicales, porque hay musulmanes que son gente tranquila, que están en eso y no se dan cuenta ni lo que están, pero no me refiero a eso, me refiero a estos que usted ve, estos terroristas, porque ya no son manifestantes, y ahí se cumple la profecía que Dios me dio, que le dije que Estados Unidos serían ataques terroristas en los puentes, en los túneles, en las áreas de atracción, en toda la nación, y lo hemos visto que está pasando por estas que se disfrazan de protestas pacíficas. Embuste, no son pacifistas, son terroristas que se han infiltrado en las universidades y que están usando grupos radicales que hay en Estados Unidos para desestabilizar el país y hacer una persecución contra los judíos, hermano. Y vienen tras nosotros, porque usted no sabe lo que está pasando en Nigeria y el gobierno de Estados Unidos y Europa, nadie abre su boca. El gobierno de Nigeria está permitiendo el genocidio de miles y miles y miles de cristianos y cristianas, y robándole a sus hijas y violándolas, y el mundo callado, y los cristianos callados, y los gobiernos callados. Y eso bien, no piensen, iglesia, que no se atreven a poner una banderita de Israel para que no se la quemen, porque se la van a quemar como quiera. En Nigeria, el país más grande, el más rico de África, la mitad de la población es cristiana, y en esta noche los están quemando vivos, los están matando, y el mundo no dice nada. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando usted tiene a alguien que da la voz de alerta, esos terroristas que hay ahí, que han engañado a estudiantes radicales, que están, porque no me diga que no es terrorismo, que han tomado, porque lo hicieron pasar con Black Lives Matter y no hicieron nada, pero ahora dígame, han paralizado los puentes de Nueva York, paralizaron, óigalo bien, en octubre paralizaron uno de los puentes más importantes que une los condados con Manhattan y todo eso. En este fin de semana paralizaron, donde yo estuve, paralizaban la entrada a la estación de Penn Station a la hora que la gente va para su casa después de un día de trabajo. Estos terroristas que se han tomado control de esa, y el gobierno de Nueva York, el gobierno de Estados Unidos, no los paraliza. Hay que hacer lo que se ha hecho en Salvador, hay que hacer lo que ha hecho Milay allá en Argentina, hay que hacer lo que ha hecho Noboa en Ecuador, hay que declarar un estado de emergencia, y está bien con la libertad de expresión, pero estos bandidos, estos terroristas que están en las calles, no están protestando, están violando la ley, están amenazando, están haciendo violencia contra la policía, están estorbando la economía del país, bloquearon las entradas este fin de semana al aeropuerto de La Guardia y al aeropuerto de Nueva York, de New York. Están haciendo lo mismo en otras ciudades, pero en Nueva York se han metido, hasta trataron de interrumpir la despedida de año. Están haciendo lo que les da la gana, están bloqueando los puentes, están bloqueando los túneles. ¿Sabía eso? Los túneles que van de New Jersey a Nueva York, y los que van hasta Queens, y los que van a todos, se paran ahí en la hora del tránsito y no le importa nada, insultan a la policía, y la prensa maldita, llenada de engaños, de Satanás, los deja que hagan lo que les dé la gana. Los dejen que hagan lo que les dé la gana. El terrorismo, tal como Dios me lo mostró, ya están bloqueando los puentes, están bloqueando los túneles, están bloqueando los aeropuertos, están a la hora del trabajo haciendo manifestaciones todos los fines de semana y cuando le da la gana, estorbando la vida pública. Mire lo que hicieron frente a la Casa Blanca, golpearon policías, y la maldita prensa del demonio los esconde, los justifica. Es igual que cuando usted ve los informes que han muerto 30.000 personas por el genocidio, y después una república controlada por radicales como en África del Sur viene a decir que son unos genocidios los judíos. Si miren, hermano, en toda guerra hay daños colaterales, entonces todas las naciones del mundo deben estar en el infierno ahora mismo, porque en todas las guerras, Rusia, China, todos los países, Estados Unidos, todos han matado gente por millones en una guerra. No es lo mejor, ni estamos de acuerdo. Pero en una guerra
Hay tiempos de destrucción que son lo que se llama daño colateral y no se justifica, pero aquí hay otras cosas diferentes. Hay una organización llamada Hamas y ellos son los que están dando, sí, el diablo está dando la noticia. El diablo es el que está predicando y CNN y NBC y CBS y el New York Times y cuanto periódico hay, cuanto medio hay y cuanto pututo hay, dicen lo que dice el diablo al mundo entero y se quedan y todo el mundo que hay que acabar con esto, que hay que hacer una tregua, que hay que pagar. Bueno, lo que pasa, mi hermano, es que eso son todo exageraciones, que hay muertos, sí, en una guerra hay muertos colaterales. Y si usted está viviendo, lo que hay que pedir no es que votar a destruir finalmente Israel, lo que hay es que acabar con esos que tienen a los árabes que viven en esa franja de Gaza, los tienen de esclavos, le han robado el dinero, han creado lo que les da la gana, hacen con ellos lo que les da la gana. Y uno le va a creer, entonces usted ve lo que hacen. Ahora mismo me fui de ahí del cuarto. CNN y NBC, una noche que hay unas iglesias, están los periodistas llenos de engaños diciéndole a la gente, si tú estás endemoniando a todo el mundo contra entonces, ¿qué clase están usando gratuitamente la propaganda? Y eso es lo que molesta. Y lo digo que yo soy sincero, hay cosas que yo difiero de Trump, pero sea quien sea, lo que han hecho con ese hombre es demonizarlo. Y usted ve que dice una cosa y en eso no es sabio, porque en vez de hablar menos y no tuitear tanto, pues a veces se examina y dice una palabra que el primer día que llega va a ser dictador. Sí, lo que quiere decir que el primer día que llega va a tomar decisiones que a nadie le gusta, pero no ha dicho que se va a convertir en un dictador. Lo que dijo es que va a tomar decisión. Pues lo sacaron fuera de contexto. Entonces, esta noche están fastidiando los periodistas de CNN, traen a sus comités de análisis de lo que pasa en las reuniones de los caucus de Iowa, todos los que puedan coger ese hombre y destruirlo, y cuando acaben con él, seguirán con otro. Porque son los demoniocráticos que quieren seguir con una nación que está entregada. Imagínense, los terroristas de Hamas están trabajando en la Casa Blanca, están metidos en nuestras agencias de seguridad, están metidos en algunas iglesias fundamentales históricas, están metidos en las escuelas, en las universidades. Hermanos queridos, iglesia, abre tu corazón, abre tus ojos, pruebe los espíritus. Lo que está en una voz que clama, dice, pues a mí me están tratando de destruir, escríbale a esa página, dígale que la cierren, porque estamos tratando, no nos contestan de Facebook. Si fuera otra cosa ya nos hubieran traído, pero no, estamos diciéndole, no podemos entrar. Nos han querido demonizar, pero no me voy a callar. Y si quieren formar un caso para calumniar a uno, hagan lo que les dé la gana, pero vive Jehová y vive mi alma, que hablaré lo que tenga que hablar. Entonces, hoy vinieron, como lo ha dicho millones de veces, primero vinieron por los enfermos mentales, por los ancianos, incapacitados, vino Hitler. Y cuando acabó con todo lo que él no creía que era la raza perfecta, vino contra los judíos. Y empezó la noche de los cristales a destruir gente y a romperle sus negocios y a quitarle sus bienes. Y nadie le importaba. Y ahora de nuevo están atacando a Israel. Y pronto atacarán a Taiwán, el loco de China. Y pronto atacarán a Corea del Sur, el loco de Corea del Norte. Y pronto se levantará una guerra allí en esa zona asiática. Japón está en estado de alerta, están tirando cohetes, están amenazando con un terrorismo mundial, los demonios están alzados y la iglesia no puede tener miedo. La iglesia tiene que olvidarse y mandar al infierno a los políticos que no son amigos de la palabra, que no son amigos de la libertad, que son unos corruptos, que son unos bandidos, y decirle, aquí no se para ninguno de ustedes en este púlpito. Y lamentablemente tenemos líderes cristianos y tenemos un papa de la Iglesia Católica que mientras habla lo que hace es legalizar Sodoma y Gomorra, y lo que hace es justificar a los terroristas, porque ya están haciendo una alianza entre los musulmanes,
los católicos junto con los radicales ya perdidos dentro del cristianismo evangélico, que ya eso no existe para algunos, que los verdaderos evangélicos, los verdaderos cristianos están sufriendo, pero están de pie y están ayunando y están orando. Pero es una guerra final, hermano. No se deje ir por estos comefuegos del materialismo que le dijeron que este año iba a ser el año de todas las bendiciones, que no iba a pasar nada, que era un año de paz. Hermanos, cuando digan paz y seguridad, dice Jesús, vendrá destrucción de repente. Sí va a haber bendición para los que le sirven a Dios, sí va a haber respuesta de parte de Dios, sí va a haber grandeza, y va a haber avivamiento, pero va a haber mentira, y va a haber terrorismo, y va a haber inflación, y va a haber hambre, y va a haber desastre, y se va a cumplir lo que dice Apocalipsis, que vendrá el fuego de tal manera que desearán la muerte y no la hallarán, y el calor será tan grande que les harán llagas. Ya estás pronosticando los llamados paladines del cambio climático. Es cierto, no, hermanos, se están alejando de Dios y la gracia se está yendo. Este verano va a ser más calor y van a haber más fuego y van a haber más inundaciones. Mire cómo y Dios habla en tantas formas y maneras y no le hacen caso. Mire cómo está un 70% y pico de los Estados Unidos y del norte allá de Canadá, países rebeldes, apóstatas. Le está hablando por el clima, le está hablando por los fuegos, le está hablando por los calores, le está hablando Dios por la nieve, le está hablando por los huracanes, le está hablando por Abashama, le está hablando por los ríos desbordados como el río Hudson y que Dios me dijo a mí que se meterá allí adentro en Manhattan, y ya lo ha hecho varias veces, no, pero lo peor está por venir. Pero para la iglesia lo mejor, porque en medio de la persecución, en medio del fuego, en medio de todo lo que venga, la iglesia será triunfante, y con todo lo que le hagan a Israel jamás será destruida. Irán va a tener una destrucción terrible. Viene un terremoto que hará temblar ese país, y lamentablemente le está hablando Dios, y está temblando Afganistán. Acaba de estar destruido en ciertas partes por un terremoto, y Dios le está hablando por los terremotos, y Dios le está hablando por los volcanes, y Dios le está hablando por las inundaciones, y Dios le está hablando por las plagas, Dios le está hablando por las cosas que le están pasando. Y yo no puedo desviarme de lo que vine a hacer aquí hoy. Sí, Señor, es lo que nosotros tenemos. Dice que Dios, habiendo hablado en muchas maneras, ahora nos habla por su Hijo, pero nos habla por los desastres. Y eso que dice Apocalipsis, dice que el dinero no valdrá nada. Eso quiere decir inflación. En el tiempo final, el dinero no va a dar. Eso es lo que dejaron los subversivos, los radicales en Argentina. Lo que está haciendo Biden en Estados Unidos, que nos quiere decir qué clase de carro usemos, qué gasolina usemos, qué nos comemos. Ahora Bill Gates nos quiere que nos comamos los insectos. Quiere acabar con las vacas para que nos comamos la carne artificial. Estos hijos del diablo son instrumentos del infierno, y Dios nos está hablando. Mire lo que está viniendo, y no buscan al Señor y no entienden y no se van de sus malos caminos. Le habla, le están haciendo protestas a Biden en la cara, le rompieron las verjas que puso al frente, y todavía siguen fastidiando con la llamada insurrección del 6 de enero de ese año que ya pasó, y siguen acabando con ese hombre. Déjenlo que Dios es el que quita y pone reyes. Si es un bandido y Dios lo quiere usar, lo vil del mundo, porque los que se llaman justos están corrompidos. Mire todo este sistema, la hipocresía que veo en las caras, la maldad, el odio en la cara de esos periodistas de CNN, de NBC, de CBS. Todas esas, que los ve en las entrevistas que hacen. Los veo aquí que cuando entrevistan, esa mujer Charbonnier, si lo hizo malo y pagará por eso. Pero ¿por qué cogerla? ¿Por qué no cogen a los demás amigos de ellos que están corruptos en los medios de la prensa, que están corruptos? Pero como son sus amigos, no. Entonces agarran uno, como odian el Evangelio, quieren hundir toda la imagen de la iglesia. Ustedes son los que Dios los va a destapar. Dios le va a sacar. Entonces tienen miedo y obligan a salir del aire a un Cobo Santa Rosa, que aunque no estoy de acuerdo con todos sus estilos, pero por lo menos les decía la verdad en la cara. Y había que destruirlo. Y la última vez que lo hicieron, yo dije, vienen tras él ahora, vienen tras nosotros. Cuando yo pensaba que me iban a llamar a decirme, una hermana dice, acabo de ver lo más asqueroso en su página, ¿qué está pasando? Bestialismo, homosexualismo, pornografía pura. Mi esposa entró y no se atreve ni a decirme lo que vio.
llama la vasalla. Un alcalde confundido en Nueva York que no sabe qué hacer, mientras los veteranos están en las calles fríos y los afroamericanos en sus barrios que han dado sus vidas no tienen ningún privilegio, no tienen ninguna ayuda. Están gastando millones para traer millones de ilegales, muchos de ellos que son gente buena pero engañada, pero muchos que son traficantes humanos, que son criminales que han soltado por ir para acá. Entonces hay que darle comida, hay que darle albergue, hay que darle licencias para guiar, y tienen carros y tienen todo para meter y quedarse con el poder, porque lo que quieren hacer con llenar el país de ilegales es crear una mayoría continua para quedarse en el poder, oprimiendo, persiguiendo la niñez, haciendo. Dios tiene que obrar, pero a Biden la mano de Dios lo va a lanzar con su hijo, y la mano de Dios caerá sobre todo esto, porque Dios está viéndolo. Y los cristianos tibios que ahora mismo no se atreven a sacar una banderita para apoyar al pueblo de Israel porque quieren quedar bien con el diablo y con los demonios y con Dios a la misma vez, no se puede servir a dos señores. O se odia a uno o se ama al otro. Entonces estamos en esta, hermano, en esta situación. Entonces Dios habla, y esto lo va a seguir mañana. Dios habla en diferentes formas. Y podía hablarle de Balaam, pero de Balaam le voy a hablar mañana. Le quiero hablar de Noé. Le quiero hablar capítulo 6 y 7 por ahí. Lo sé de memoria. Léaselo usted para que vea que Dios empezó a hablarle al pueblo cuando se dio cuenta de la corrupción que había. Y entonces, como nadie lo escuchaba, le habló a un hombre. Quiere decir que en millones que habían, o cientos de miles que habían en la sociedad antediluviana, uno solo pudo Dios captar su atención, que fue Noé. Porque él vio la maldad. Él le dijo a Noé: me estoy triste, me arrepiento de haber hecho al hombre y al ser humano. Voy a destruirlo. Veo su violencia. ¿Cómo vamos a ver? Mire lo que estamos viendo, el terrorismo de estos grupos terroristas en las calles de Nueva York, de Washington. En la Casa Blanca casi le cayeron a golpes a la policía. Están tapando todos los túneles de Nueva York, se están yendo a Times Square y esbaratan y hacen y deshacen, y están paralizando el tránsito para los aeropuertos y no van presos. Hay que declarar un estado de sitio y declarar un estado que donde las garantías constitucionales se suspendan para coger y acabar con este abuso. Ahí se falta que hay momentos que tiene que haber un Bukele, que tiene que haber un Meliá, que tiene que haber un líder, que tiene que haber una persona, aunque sea un Trump de la vida, para que le ponga vergüenza a estas personas que están arruinando a los ancianos que se están muriendo de frío, a los veteranos que no tienen ayuda, y un alcalde que, bendito, me da pena por el decano. Quisiera hablarle, tenga pantalones y mande al infierno a todos los que están violando las leyes en la ciudad. Dele atención a los que dan sus impuestos. Y entonces, si tú dices que el que no atiende a lo suyo es peor que un infiel, eso es como un hombre y una mujer que no atiende, un hombre que no atiende su casa, una mujer que no atiende a su marido, una persona que no atiende a su familia es peor que un infiel que defiende a todo el mundo y ayuda a todo el mundo, pero a su marido y a su mujer los deja arrancados o los deja muertos de hambre. Y lo mismo es con un político que por ganar y seguir la agenda de un partido corrupto, demoniocrático, están dejando entrar a millones de personas, millones, que no se saben, terroristas profesionales y algunos gente necesitada que los están engañando. Pues ¿por qué no declarar un estado de situación en el país? Y si usted no lo hizo correcto, perdóneme, hermano, móntelo en un avión y mándelo para Argentina, mándelo para Chile, mándelo para Panamá, porque no son panameños, porque de panameños, como la cosa está bien, casi ninguno viene, pero mándelo para Venezuela o mándelo para donde quiera que salieron. Y que los gobiernos allí dejen la corrupción y póngale, como le dije yo a un congresista, póngale vergüenza y apoyen la justicia en estos países para que la gente no vea necesidad de irse. Porque no es posible lo que está pasando. Móntelos y sáquenlos allí y no. Busquen la gente que quiera trabajar de verdad, la gente buena, crean un programa a favor de legalizar los inmigrantes que puedan venir con un tiempo y trabajar y irse. Pero que no se permita que cuanto loco, demente, enfermo, bandido, criminal, traficantes de drogas, no son todos, pero han engañado. Mire esos grupos de evangélicos que yo veo y cristianos con sus niños. ¿Usted cree que usted está agradando a Dios? ¿A dónde está el Dios nuestro?
Si la tierra prometida es el lugar donde nos pone Dios, y si Dios nos va a bendecir, nos bendice en ese lugar, y si Dios nos quiere sacar, nos saca por una manera que Él lo hace, que no te ahogas en el Río Grande, ni te tengas que montar en una yolita para salir de Haití, o venir de Santo Domingo para que te coman los tiburones, y los traficantes humanos usen temulas, y llenen de fentanol a la nación, donde más de 80,000 jóvenes han muerto en estos años, o en el año pasado miles, decenas de miles, por la maldita droga que viene de China a través de México. Entonces, perdónenme, pero Dios habla en diferentes formas. Y empezó a hablarle, y con esto voy a terminar esta noche. Le habló a través de Noé. Cuando Noé empezó a predicarle, le habló por el profeta. No lo escucharon. Le habló cuando empezó a contratarlos para que construyeran un arca donde no había lluvia, donde no habían mares, no existía un vapor de la tierra, que era el remanente de lo que quedaba del milagro que Dios hizo con la creación y lo que se perdió en la desobediencia de Adán y Eva. Entonces un hombre construyendo un arca le da trabajo, y por 120 años ese hombre le está predicando y le habló y no le escucharon. Entonces sigue hablándole, y le habló cuando Enoc se fue y se lo llevó Dios. Y le habló cuando Matusalén duró casi 900 y pico de años y no se moría. Y le habló, mi hermano, cuando los animales empezaron a entrar de dos en dos sin nadie llamarlo. La burra y el burro eran más sabios que los brutos seres humanos, porque no oían y veían los animales entrando de dos en dos, de dos en dos. Y la puerta abierta del arca, y nadie los llevaba, los traía. Es decir, que la mula y el elefante y el león y todos los animales, hasta las serpientes, eran más obedientes y más sabias que los antediluvianos. Y Dios le habló. ¿Cuántas veces te ha hablado a ti cuando te metes al motel, cuando te acuestas con la mujer del prójimo, cuando te acuestas con el hombre que no es tu mujer, con el hombre que no es tu marido, cuando abandonas a tus hijos, cuando estás vendiendo tu cuerpo, cuando estás vendiendo la droga, cuando estás? Por eso me alegro cuando un Alex Capo, ahora que era Alex Trujillo, se convierte en una transformación y la persona cambia. Bendito sea el Señor. Alaba a Dios, porque hay que hablarlo, hermano. Dios habla. Y esos locos del antiguo, mañana entraré con el profeta Balaam, pero esos antidiluvianos no le hacían caso, y el hombre allí trabajando con su familia, a saber, él y su esposa, 8 nada más. Y los demás empleados mofándose. Mira este loco, Rasky, este estúpido, este tipo que está quemado ya. A mí no me importa lo que tú me digas. Yo haré lo que Dios me diga que haga. Mira, me han destruido los carros, me han hecho cuantas cosas hay. Y ahora voy a hacer, y le dije a mi esposa esta mañana, Dios me habló ayer, voy a ir por fe y voy a comprar un vehículo. Voy a arreglar el que me desbarataron y voy a venderlo. Y con lo que saque de allí lo pagaré a crédito. No le estoy pidiendo a nadie que me regale nada, pero el Dios mío usará lo que Él quiera, y voy a hacer todo lo que Dios me mande a hacer, aunque me digan loco. No. Entonces vieron los animales, eran más sabios, y entraban y no veían que venía la destrucción. Pues mire, les dije que venía terrorismo. Ya el terrorismo de Hamas está en las calles, tapando los túneles de los puentes. Se han metido a los centros de atracción como Times Square. Se han metido a los aeropuertos. Se están fuera a la Casa Blanca, en la cara de Biden. Lo están insultando hasta dentro de las reuniones cuando va. Y no son los republicanos, son los terroristas de Hamas, vestidos de estudiantes de las grandes universidades. Y los periodistas malditos, llenos de demonios del infierno, promoviendo la mentira y exaltando la maldad. Entonces Dios le está hablando, y ahora le está soplando viento frío de 40 grados Fahrenheit, o 20 o 30. Y no ven que Dios le está hablando en la tormenta. Dios te está hablando en el fuego, en los fuegos que van a haber este verano, en las inundaciones, en los terremotos, en la inflación, en todo lo que está pasando. No se dan cuenta que Dios le está diciendo: arrepentíos y buscad mi presencia y humillaos pueblo delante. Y no eso, y podemos hablarle, le puedo hablar de Jonás, pero no quiero terminar con esto. Entonces se mete toda esa gente al arca, y Jonás está dentro, y Noé está dentro del arca, y Noé está dentro del arca.
Y Dios le deja la puerta abierta y empieza a llover, pero ellos no ven la realidad. Ciegos que no se dan cuenta que todo lo que está pasando, el calentamiento del sol, deje la vaina del cambio climático, que la nevada, que si esto es Dios que le está hablando, que se arrepienta Biden, que se arrepienta Trump, que se arrepienta cuanto predicador hay falso y falsa profetizas que dicen que eran cristianos y son sinvergüenza, que se atreven a decir que ya no son cristianos, quiere decir que ya no crees en Cristo, que ya no crees en la sangre de Cristo, que te has llenado de demonios. El juicio de Dios te está presentado. Dios va a empezar a matar gente en los altares. Vamos a empezar a matar profetas falsos que han blasfemado. Va a empezar a limpiar la casa, porque la ira de Dios comienza por la casa de Dios. Alaba la gloria del Señor. Han corrompido la realidad de esto. Y finalmente vino el diluvio y se lo llevó a todos. Yo llevo aquí meses, años, hablando. Está loco. Veremos a ver quién está loco. Le doy gracias a todos los pastores y pastoras, como mis pastores y mis pastoras, a las iglesias que se han mantenido. A los cristianos que no se avergüenzan de ser cristianos. A los cristianos que no necesitan ser musulmanes, mitad cristianos y mitad musulmanes, mitad judíos y mitad cristianos, que están satisfechos con la gracia de Dios, que no tienen que ser seguidoras de yoga, ni de vudú, ni de santería, ni de embelecos espiritistas, ni de adivinaciones, que están conformes con la gracia de Dios. Sí va a haber avivamiento, pero hay una guerra, hermano. Yo estoy pasando por esa guerra y estoy venciendo y soy más que vencedor. Vamos para adelante. Mañana continúo con este tema. Mañana continúo. ¿Cuántas formas te estará hablando Dios a ti esta noche? ¿Se te cae la economía? Busca a ver por qué se te cayó. Estás pasando un momento que se te está cayendo el mundo. ¿Qué te está hablando? De mañana tengo que continuar esto. Voy a coger muchos ejemplos. Y voy a hablar de los desobedientes que hay. La gente que está en el cristianismo y se han olvidado que hay que ser fieles a Dios y que Dios no es un muñeco, que Él es amor, pero es fuego consumidor. Y cuando te quiere salvar y cuando te quiere redimir de toda esa poca vergüenza que estás viviendo y esa rebeldía y todo ese odio y toda esa basura que hay en tu corazón y toda esa doctrina herética, entonces te empieza a apretar para ver si te das cuenta. Y le habló Dios a través de Noé por 120 años. Y le habló a través de Enoc. Y le habló a través de Matusalén. Y le habló a través de la lluvia. Y le habló a través de los animales que estaban al arca. Y después finalmente se cansó y sacó el arca. América del norte caerá bajo un juicio como toda civilización si no hay un movimiento de arrepentimiento que empiece en la Casa Blanca y siga por los altares y siga por las instituciones. Y por eso fue que en el verano hubo un amago de avivamiento en los centros, pero pasó en los centros cristianos, porque hasta los centros cristianos de educación se estaban corrompiendo y la religión se está corrompiendo. Ya queremos hacer como la esposa de la mamá de Constantino, el emperador. Queremos cristianizar la basura del mundo. Ahora estamos cristianizando la música urbana. Ya cristianizamos ¿sabe que yo me crié en Nueva York y el rap era la música de los negros? Y de los negros que estaban, no porque fueran negros, los negros que estaban abusando de sus familias. Lo peor de la sociedad. Y ahora los blancos están peor, porque esto no es asunto, el pecado no es asunto de color, es asunto de la condición del ser humano. Y cogieron el rap de las calles de Harlem, como han cogido aquí la música urbana de toda esa porquería y basura, y ahora la están cristianizando porque les deja plata. Y cuando se convierte una de estas personas, los explotan para sacarle la plata. Por eso yo felicito a Alex Trujillo, que se puso su nombre nuevo al capo, porque por 15 años estuvo en la cárcel cogiendo doctrina. Cuando salió a dar testimonio. Y a Héctor el Fader y a todos los que se han mantenido firmes y no han querido que la iglesia se convierta a ellos, sino que ellos se conviertan al Cristo de la iglesia. Yo quisiera seguir, pero no puedo.
Que Dios tome control de todo. Lo que vamos a hacer mañana, lo que vamos a hacer en estos días, lo que vamos a hacer en este año. Y que Dios levante a los enfermos y bendiga a los que están en su voluntad y le hable a los desobedientes. Piensa bien, esa enfermedad que tiene, esa condición que tiene, búscale a Dios, dile por qué lo tiene. Dios a veces permite para ver si te quebrantas, si te salvas y no te pierdes. Pero mañana continuaré con este tema y estaré terminando con esto y mañana estaré hablando del profeta Balaam, de un profeta que no oyó la voz de Dios y que Dios tuvo que hacer para que entendiera. Y cuando de eso llegaré entonces a Jonás y voy a seguir esta semana hablando que Dios habla en la forma que tú menos piensas. ¿Cómo te está hablando Dios en el día de hoy? Para librarte de un error, para librarte de un infierno. Que Dios te bendiga y te guarde. Padre, sana, salva, reconcilia. Bendice al pastorado, al liderato conciliar. Bendice a Israel y toma a esa gente de Hamás que se conviertan, que como se le revelaste al hijo de un fundador, se rebelen y sean salvos. Pero si van a ser obstáculos, quítalos del medio, porque tú has dicho que tú pelearás por tu pueblo. Y todos los que se levanten a hacer todo lo que venga, terminarán restrayados contra la muralla de la protección de Dios. Dios te bendiga en esta noche. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Dios mío, muévete. Gracias, Dios mío. Dirígeme en todo lo que tengo que hacer en estos días. En todas las decisiones que tengo que tomar. Que ninguna la haga para agradar a nadie, ni agradarme a mí, sino para agradarte a ti. Y que tenga que tomar las decisiones que te agraden a ti, aunque me duelan, aunque se revele quien se revele, Padre. Poder mirarte y decir, he obedecido tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Damaris García Hernández, Dios te bendiga, mija. Y tú eres la que hablaste ayer en el retiro, Dios te bendiga más todavía. Silvia Eda Serpo Mercado. Me gustaría que me escriban y me digan, bueno, a mí me lo dice aquí, es de Rhode Island, debe estar frío en Rhode Island esta noche, ¿verdad? Esto es increíble. Roberto Coto Sánchez, salud y bendiciones, siervo de Dios, Pastor Roberto Coto de Boston. Óyeme, allí sí debe estar frío esta noche. Ustedes están viviendo lo que yo estoy diciendo. El alcalde, yo no sé quién es el ignorante que le ha entregado los hoteles a gente que están ilegal. Bueno, yo digo que se le trate con amor, pero no se puede permitir este desorden. A los que hay que ayudar se le ayuda, pero la gente, los pastores en Honduras, en Guatemala, en los países de Centro y Suramérica tienen que decirle que tu tierra es aquí. No se pongan a decirle que se vayan para que después vengan, para que le envíen dinero para atrás. No. Yo quiero que se trate bien a los inmigrantes, pero este desorden no puede seguir. Yo vivo en mi casa aquí y a mí no me venga nadie a decir. En una emergencia uno está en el piso duerme, pero en normal yo tengo 3 cuartos aquí. Mi hijo, una oficina que estamos para arreglar, el comedor y el cuarto nuestro. A mí no me interesa tener una mansión con 20,000 cuartos. Tener un cuarto más cómodo, una oficina más cómoda, un cuarto más cómodo para mi hijo y para nosotros, y tener un poquito más de espacio. Pero a mí no me puede medir 20 personas y que venga el gobierno y me diga que tengo que meterlos aquí. Yo meto en esta casa a quien yo quiera meter. Tú no puedes venir y romper las puertas de mi casa y decirme lo que yo me voy a hacer aquí. Porque yo me sacrifico pagando esto. Entonces tú no puedes meterte al país. Si yo voy a Venezuela, tengo que tener una visa. Si yo voy a muchos países, si yo no cumplo, me botan del país, como me hicieron en Venezuela, en Venezuela no, en Colombia, que por predicar el evangelio un gobierno tiránico, religioso, fanático, endemoniado, me botó, me arrestó, me condenó y me exiliaron por haber dicho la verdad de la maldad que había, la persecución que había contra la iglesia, que había contra los pobres, mientras los ricos, sus hijos narcotraficaban, hasta el hijo de un presidente estaba en eso. Y eso fue la realidad, y me siento orgulloso. No me siento avergonzado de que me arrestaran, de que me interrogaran como un criminal por hora,
que me deportaran de ese país. Pero a los 10 años dije con MacArthur, I will return. Y volveré a Colombia cuando Dios me dé la palabra de ir. No dependeré de los engreídos religiosos que han tomado el control religioso de la nación, que han creado imperios, y algunos han sido honestos y otros han usado hasta dinero del narcotráfico. Y que han creado imperios para glorificarse y se han olvidado del Dios que levantó la iglesia en Colombia. Se han olvidado de los Adelmo Chávez que le mataron a su hijo. Se han olvidado de los que fueron los 400 y pico de pastores que fueron asesinados por los gobiernos de Laureano Gómez, de Laureano Gómez, por aún Rojas Pinilla, por Laureano Gómez, el monstruo, y había otro más que ahora se me olvida el nombre, pero eran 3 presidentes, Rojas Pinilla, Laureano Gómez, y el otro que su nombre ahora no recuerdo a esta hora. 3 que persiguieron a muerte a los cristianos, mataron a Jorge Eliezer Gaitán porque quería la igualdad de la nación. Y de los campanarios de los curas del Papa, de allá mataban la gente y tuvieron 3.000 cadáveres en las calles. De eso voy a hablar un poquito mañana para que sepan la verdad. Entonces, hoy hay libertad en Colombia por los que fuimos perseguidos, por los Eugenio Jiménez de la vida, por los pastores que perdieron su familia, por un Marco Fidel Suárez, un ex juez, abogado, que era mi coordinador, que murió de los golpes que tenía, que le dieron por predicar la palabra. Esa es la Colombia que el mundo no conoció. Y los que hoy están disfrutando de imperios y de iglesias y dinero y millones y yo no sé cuántas cosas, se han olvidado de los mártires, se han olvidado de los que pagamos la cuota con sangre, con la vida, y algunos de ellos los ha llamado Dios y los ha bendecido. Lo mismo está pasando en El Salvador, lo mismo está pasando porque se olvidan lo que Dios hizo y se olvidan qué fue lo que hizo Dios y quiénes pagaron el precio. No puedo. Mañana hablaré más de esto. Silvia Mercado de Rhode Island, Roberto Coto Sánchez de ahí, Silvia Mercado, vamos a ver. Déjame ver quién más por aquí. Capellán del Pastor Danny Rodríguez, God bless you. I spoke with Rabbi Berkowitz tonight, you know. I'll call you tomorrow. Hablé con el rabino de Nueva York y diría lo que se está planificando para apoyar a Israel. Dios lo bendiga, tuve una conversación muy bonita. Rey García, Dios te bendiga. Irán Rivera Segarra, Alberto Ramírez, capellana Ángela Cruz. Óyeme, déjame ver, Pastor Dani, capellana Ángela Cruz, Rey García, Irán Rivera Segarra, Alberto Ramírez, Miguel García Rivera. Bueno, aquí hay un montón de gente que está aquí. Gaby Olloa, Dios te bendiga. Ya está por ahí en Puerto Rico. Me vas a tener que ayudar esta semana en algo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Saludos. Tienes a Gaby, mira, Rey García, capellana Ángela Cruz. Déjame ver, Luis López, Ava Sepúlveda Olovarría, capellana Ángela Cruz. Ya te mencioné. Déjame ver quién más por aquí. Dios mío, qué montón de gente. Saludos, hermano Rasky, Dios te bendiga. Bueno, hasta aquí no estamos. Recuerda que puedes escribir a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Sigan, hermanos, llamando a Facebook que suspendan esa página del Ministerio Clamor a Dios Internacional. Que Dios, ese Ministerio Clamor, que la saquen. Esa página que está llena de pornografía, que la eliminen. Empezaremos de nuevo. Llamen, empiecen llamadas a Facebook. Pónganla a querer. Nosotros estamos haciendo nuestra parte, no nos quieren hacer caso. Que la acaben de cerrar de una vez. Que lo que vamos a hacer este año va a ser superior y las plataformas y todo. Cuando yo tenga el sitio, que voy a hacer una oficina especial para transmitir, la oficina del ministerio, mía personal, voy a hacer un estudio para transmitir y voy a poner a prueba de sonido para que nadie se moleste mientras yo estoy haciendo esto. Que viene. Y que Isaac tenga un mejor cuarto, nosotros tengamos un cuarto más grande, y con eso, y una buena sala, y una buena cocina, y un buen estacionamiento, que no tengamos que mojarnos cuando vamos a coger el carro. Bueno, que Dios lo bendiga a todos. God bless you all. May the Lord bless you.
and keep you. Siempre el Señor le guarde, hermano. Que Dios me ayude a grabar mañana, que Dios me ayude a atender. Estoy en el proceso de meterme en una deuda, lo voy a hacer por fe. Y Dios proveerá para pagarlo todo, pero yo no voy a seguir aquí con esta loquera. Vamos a poner, este carro me cuesta yo no sé cuánto, que lo que den del seguro, que den, para después ponerlo a la venta. Yo soy un siervo de Dios, yo no puedo estar pidiendo cada rato que me den pon. Sirve al mercado, hoy va a nevar. Mire, eso es donde tú estás. Quizás quiere ver nieve, pero esto que le está mandando Dios y lo que viene, hermano, no oye, no creen. Y los cristianos que no se atreven a poner una banderita apoyando a Israel y un chorro de individuos religiosos, evangelistas y politiqueros que teniendo emisoras cristianas en Nueva York y en todo, no se atreven que nadie diga lo que se está. Por eso yo apoyo esta cadena de Milagro, por eso apoyo esto, porque ¿cómo es posible que haya emisoras cristianas en inglés y español y no usen la voz para defender al pueblo de Dios? Pero vienen tras ustedes también, porque esos mismos demoniocráticos, cuando tengan el poder completo, harán lo que están haciendo en Nigeria. En Estados Unidos la persecución ya comenzó y estamos ciegos. Abran sus ojos, mañana será otro día. God bless you tonight.